saboreando todavía este buen café. Y para esta última parte del programa vamos a cambiar de tema. Vamos a aprovechar que el amigo Maximiliano es caficultor con mucha experiencia y hablar un poco de lo que es la problemática del café actualmente. Hace 16 años, amigo, yo hice una denuncia, creo que fue la primera denuncia que se hizo al respecto, sobre la introducción del café a plena exposición solar. Ese es un café introducido de variedades brasileñas y colombianas, que su cultivo se hace en sus países en plena exposición solar, pero en zonas de valles, nunca en nacientes, que yo sepa. Pero aquí en Venezuela, ese café está siendo introducido de forma ya, digo, exponencial en las nacientes de nuestros grandes ríos llaneros, prácticamente en todos. Mi experiencia particular en esa primera denuncia hace 16 años fue en las nacientes del río Portuguesa, muy cerca del río Morador, porque el río Morador, el Portuguesa y el Yacambú nace en un área menor a 5 kilómetros cuadrados, muy cercano a un caserío llamado Mi Cielito. Increíble nombre para el desastre que está pasando ahí. Entrada de Cayambe. Sí, y yo digo desastre porque hace 16 años nosotros ya advertíamos de que la introducción no solamente de ese café a plena exposición solar, sino también el cultivo de hortalizas, traía un grave problema al régimen hidráulico del río Portuguesa. La destrucción de los bosques primarios, hay que entender que los bosques primarios son aquellos bosques que se originaron después de la última glaciación, estoy hablando de hace 10.000 años. Exactamente. Y esos bosques en esas nacientes están desapareciendo. Y eso genera un cambio en el régimen hidráulico de un río, que está transformando, como ya ha pasado, porque yo he visto la primera sequía total del río Morador en este caso, eso fue hace ya 14 años, tengo las fotos de eso, en donde el río Morador se secó en lo que se conoce la cuenca media, desapareció. Un río de curso permanente, en verano dejó de tener curso continuo de agua. Ese es el problema ahora también del río Portuguesa. El río Portuguesa ya prácticamente sus bosques primarios están prácticamente desapareciendo por el avance de la frontera agrícola, particularmente con la introducción de ese café de plena exposición solar, que implica la destrucción de esos bosques que, bueno, vinieron ya hace 10.000 años y en menos de una generación nosotros la estamos eliminando. Cuando desaparece un bosque primario, ¿qué ocurre, amigo? Ese embalse natural que ralentiza las lluvias, estamos hablando de sitios donde llueve más de 2.000 milímetros al año en esas nacientes, desaparece ese bosque, ese embalse natural que ya no existe, permite que esas fuertes lluvias creen unas crecidas catastróficas hacia la cuenca, desde la cuenca alta, la cuenca media, y arrasan hacia la cuenca baja de ese río. Aquí hay que tomar en cuenta que el río Portuguesa, que le da el nombre al estado Portuguesa, hidrográficamente es el eje hidrográfico de todos los ríos de ese estado, es decir, el Guanare, el Guache, el Acarigua y bueno, otro que se me olvida, todos desembocan de él, y él es el eje de todos que confluyen todos esos ríos y desemboca ahí en el Apure, cerca de San Fernando de Apure. Estamos hablando de un trayecto de unos 400 kilómetros. Yo conozco de niño el río, porque mi padre me llevaba, pues, cuando íbamos por ahí de pesca. De ahí viene mi afición a lo que significan las especies nobles de peces que se producían ahí. El río Portuguesa era el río de mayor productividad de biomasa de peces de todos los ríos de Venezuela. Es un río que se caracteriza por numerosos meandros. Cuando tú viajabas en esa época, años 50, 60 del siglo pasado, con mi padre en lancha, cada vez que nosotros llegamos a un recodo de un meandro, veíamos, por ejemplo, una danta. Cuando pasábamos al otro, veíamos una bandada de patos guirilí, ahí. Del otro lado, ahí estaban entonces los chigüires. Y de repente en un tronco acostado retozando estaba un jaguar, puesto tigre. Y así era todo el río. Selvas impenetrables a ambos lados.
Hoy en día nada de eso existe. No existe. La frontera agrícola ha llegado a la propia área, tanto, estoy hablando, desde las nacientes, ahora con ese cultivo de café a plena exposición solar. Luego en la cuenca media, los bosques que nosotros llamamos de ribereña y de galería han desaparecido. Ahora suma la carga de pesticidas que necesita ese café a plena exposición solar. Yo he visto, soy testigo de potes de glifosatos tirados así, como herbicida, es un herbicida, que se usan para controlar precisamente ese herbicida. ¿Y qué pasa? Pero es un herbicida o es un pesticida, como otros que usan también, persistente, de manera que cuando llueve, todo ese lavado va a lo largo de este río, en una gran crecida desordenada, donde el oxígeno disuelto, de donde respiran los peces, se reduce a cero por la densidad de barro, de arrastre de materiales que lleva el río. Por eso es que ocurre una gran mortalidad de peces. Pero no solamente de eso, el año pasado se tiró un tramo de la propia autopista de Antonio José Páez, el río, sí, el río Portuguesa. Sí. Y abajo en la cuenca baja causó un desastre. A todas las plantaciones. Desastre total. En condiciones normales de ese régimen hidráulico del río, cuando existía el bosque, el flujo de agua, esas crecidas estaban reguladas por la naturaleza de ese río. Y las especies de peces nobles como la cachama, el bagre, el poporo, etcétera, migraban desde la parte baja, desde el Apure hasta el propio Orinoco, por el río, a la costa que está entre 100 a 140 metros. Yo tengo un trabajo de investigación que hice con el amigo Douglas Rodríguez en un momento, donde nosotros determinamos exactamente el sitio donde desovan todas esas especies, todas, incluyendo hasta las palometas, incluyendo los peces que bajan desde la parte alta, como el caso del reconocido saltador, por ejemplo, o del bricón, que es otra especie que también medra en la parte alta, pero todas coinciden y desovan en un momento dado, pues la crecida tiene una velocidad superficial, la adecuada, que por instinto logran ellos reproducirse. Los huevos no tienen cuidado parental, son huevos flotantes, miden así de 2 a 3 milímetros cuando se hinchan, y así esos huevos bollantes van en la crecida hasta la parte baja de la cuenca, donde el río Portuguesa en este caso se desborda hacia los esteros, y ahí consiguen su primer alimento, el plancton que se desarrolla en los esteros. Ese ha sido por miles de años la forma de reproducción de toda esa especie. Ese río producía hasta 30.000 toneladas de peces fluviales. Hoy en día eso no existe. Mira. La fauna que te conté no existe tampoco. Búscate una danta, búscate los chigüires. ¿Dónde están? Eso lo todo lo arrasaron. Todos los bosques de galerías a lo largo de ese río ha desaparecido. Ese río es un río muerto hoy en día, prácticamente. Lo estamos llevando a eso. Mira, Cristóbal. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un llamado a la conciencia de por qué es importante conservar ambiental. Sí, pero ¿por qué es importante? Porque eso ha sido como un regalo de Dios. Cuando uno dice que este es el país de, como decía Colón, cuando vio el Edén, el paraíso, la tierra de gracia. La tierra de gracia, es porque eso era Venezuela, claro, en sus ríos, en sus bosques. Y hoy en día estamos en una generación prácticamente acabando con todo. Esto hay que hacer un llamado a la ciudadanía, a la conciencia ciudadana, de la importancia del patrimonio que nosotros estamos perdiendo. Estamos tomando un café hoy en día, tú lo ves en los mercados, todos dicen café gourmet. Sí. Pero dime, ¿pero cuál es la verdad de ese café gourmet? ¿Ah? En buena parte viene de un bosque que fue destruido. Mi criterio Entonces, es que es pura publicidad. Ok, exacto, ¿entiendes? Pero esa publicidad nos llevó a eliminar 30.000 toneladas de producción pesquera de un río para cambiarlo por un café supuestamente gourmet. Mira, Cristóbal, ¿te parece? Tú tienes tanta razón, y yo tengo más de 30 años en esa misma lucha, y eso que tú has hablado, yo lo he denominado conciencia ambiental. Es más, yo hice unos programas de televisión que llamábamos Curamos la Tierra. En el año 1990,
con anuencia del teniente del coronel José Francisco Tovar, que es primo mío, que ya está retirado, y él estaba en el Ministerio del Ambiente cuando Miguel Rodríguez era director del ambiente. Sobrevolamos un helicóptero de la Guardia Nacional hasta las cabeceras incluso del río Tocuyo y todo el río Portuguesa, y ya yo denunciaba eso, y lo denunciaba ante una preocupación que, como decía un amigo mío que murió, Dios lo tenga en gloria, que era un científico, Radamés Urtiaga, el hombre, el ser humano, es el único ser vivo que crea escuelas para destruir a sus propios semejantes. Eso lo estamos destruyendo nosotros y los mismos caficultores, ante esa avalancha que vino de unas enseñanzas que yo no sé dónde salieron, de un país que nunca ha sido caficultor, y vinieron con ese tema del café a plena exposición solar, hicieron tumbar cafetales porque eran cafetales viejos. Esos cafetales antiguos tienen mucha fama en los siglos pasados por la exportación del café de buena calidad que permitía la maduración fisiológica de la cereza en el tiempo que se necesita para lograr ya todos esos aromas que luego en una torrefactora nosotros logramos en un buen manejo el verdadero café gourmet. Y Venezuela en el año 1886, en la exposición industrial de París, cuando se cumplieron los 100 años de la Torre Eiffel, se ganó el primer premio como el mejor café de cerezado del mundo, en la finca Covalonga de los Valles de Aragua. Pero lo que te quiero magnificar es lo siguiente, que el mismo caficultor no sabe el daño que le está haciendo. Mira, en los años 50 hubo un doctor que se llamó el doctor Bengoa. Es más, el doctor Bengoa, el hospital de Sanare, es su nombre. Y el doctor Bengoa entre nosotros se hizo famoso porque él denunció la desnutrición de los caficultores desde aquella época. Y es más, dijo, ¿por qué usted dice que los niños están desnutridos? Porque ni siquiera se ríen. Y se trajo unos niños para acá, para el hospital. Y cuando le dijeron, ¿cuándo se llevan los niños? Cuando vuelvan a reírse. Pero él, inclusive, después vino el doctor Torres, que hizo inclusive unas lagunas de piscicultura en Sanare, buscando nutrimento para los desnutridos caficultores. Y una de las fuentes de nutrición de las familias caficultoras, sobre todo de esa zona, era lo que ellos llamaban la ribazón, porque cuando los peces subían a desovar, ellos capturaban los peces y tenían esa fuente de proteína. Claro. Y eso lo acabaron los mismos caficultores. Eso está acabado. Yo lo he denunciado. Yo tengo inclusive... Pero es que hay que entender que nuestra naturaleza es un patrimonio, es un regalo de Dios. Pero y entonces lo estamos perdiendo. Es que no es ni siquiera patrimonio de nuestra generación. Es nuestro patrimonio, es nuestra descendencia. Eso da tristeza, de verdad. Mira, una oportunidad que íbamos llegando a la finca, una de las quebradas que más le nutre al río Morador, que es la quebrada San Lorenzo. En la quebrada San Lorenzo había hasta un pozo que lo llamábamos el Pozo del Amor. Y cuando yo vi el hilito de agua que estaba bajando por la quebrada San Lorenzo, porque habían talado y quemado en sus propias nacientes, el hijo mío me dijo, papá, pero ¿cómo te vas a poner así? Te va a dar un infarto, una cuestión, tú no puedes corregir eso. Y le dije, hijo, ¿tú sabes qué estoy pensando yo? Ni siquiera en el agua que tú vas a tomar, estoy pensando en el agua de los hijos de tus hijos. Y los nietos que vienen después. Exactamente. Entonces ese es un patrimonio que no es nuestro, ese es un patrimonio de la humanidad. Venezuela se dice que es el séptimo reservorio de agua dulce en el mundo. ¿Y quién está sexto en fauna? ¿Y quién está preservando? No sé. ¿Y quién está preservando esa agua? Entonces tú tienes toda la razón y te agradezco esa lucha tuya y te agradezco mucho todos esos estudios que tú haces y esa perseverancia que tú tienes en defender lo que ya no es tuyo ni es mío, es de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Bueno, amigos, y quería así terminar el programa precisamente a un llamado a la conciencia. Conciencia ambiental. Ambiental ambiental, de lo que significa nuestra naturaleza, de lo que estamos perdiendo. Y de esta manera, amigos de Promar, los invito hasta una próxima sorpresa.